Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de poder compartir, Señor, esta enseñanza este día. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. La enseñanza se llama hechos, desechos y contrahechos. ¿Cómo se llama? Hechos, desechos y contrahechos. Muy bien. Vamos a entrar al tema. La única obra, libro o carta que pertenece al nuevo pacto y es continuación de otra que no pertenece al nuevo pacto y que está realizada por el mismo autor, es Hechos. Muy bien. Los Hechos de los Apóstoles. Quizás tú digas, no, ¿cómo? Si Lucas está en el Nuevo Testamento. Bueno, Lucas nos lo pusieron a nosotros en la Biblia que tenemos como parte del Nuevo Testamento, pero en la realidad los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no pertenecen al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿dónde inicia? ¿Dónde inicia? ¿Con qué acontecimiento inicia el Nuevo Testamento? Con la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Muy bien, Martín. Ahí empieza el nuevo pacto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios. ¿De qué cosa? ¿De qué cosas son los evangelios? ¿O las buenas nuevas de qué? ¿Las buenas nuevas de qué? Las buenas nuevas de salvación, muy bien, de un reino, muy bien, pero eran las buenas nuevas de que iba a venir un nuevo pacto. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos presentan a Jesús. ¿Cómo no lo presentan a Jesús? ¿Haciendo qué cosa? Milagros y cosas, pero ¿cómo no lo presentan? ¿O a qué vino Jesús? Y nos lo escribe Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo qué? Como el Mesías. ¿Y qué significa eso? El Salvador. ¿Pero qué significa eso? ¿Que vino qué? Ungido de Dios. ¿Pero qué significa ungido de Dios, Mesías, Salvador? ¿Qué significa? El que había de venir. ¿Qué significa el que había de venir? ¿Qué significa todo eso? El cumplimiento del tiempo. Casi le das. Todo lo que vino a hacer Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino ¿a qué? A cumplir la ley. ¿Y para qué la vino a cumplir? Él no vino a quitar la ley. Él vino a cumplirla. ¿Y para qué la vino a cumplir? Porque nosotros no la podíamos cumplir. Todos chafeábamos. Entonces, como nosotros chafeábamos y nadie podía cumplir la ley, y él sí la vino a cumplir y la cumplió. ¿Para qué la cumplió? Para darnos un nuevo pacto. A eso vino a cumplir la ley para darnos ¿qué? Un nuevo pacto. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué son? ¿Qué cosa es esos evangelios o esas cartas o esas historias de Jesús? ¿Qué es? La vida de Jesús cumpliendo la ley para darnos una nueva ley, la ley de la gracia, en un nuevo pacto. ¿Sale? ¿Sí? ¿Capish? Ok. Entonces, yo sé que nos enseñaron a nosotros que Mateo, Marcos, Lucas y Juan ya empieza ahí el Nuevo Testamento. No, el Nuevo Testamento empieza
con la muerte y resurrección de Cristo. Si quieres, el último capítulo de cada evangelio, si quieres, pero en ese acontecimiento, ahí empieza el nuevo pacto. Todo lo demás que hizo Jesús, no lo hizo en el nuevo pacto, lo hizo cumpliendo, ¿qué cosa? La ley. ¿Para qué la cumplió? Para darnos ¿qué? Un nuevo pacto. ¿Sale? Está sencillo, ¿verdad? Ok. Muy bien. El autor, identificado como Lucas, no quiso dar por concluido su primer volumen, sino que en un segundo volumen recopiló la información sobre los inicios de la propagación del cristianismo. Este segundo volumen de lo que les estoy hablando se llama Hechos. Prácticamente Hechos comienza en el punto en que termina el Evangelio de Lucas. La afirmación de Jesús, me seréis testigos, se desarrolla con la historia de la iglesia naciente. O sea, lo que nosotros conocemos como Hechos es todo cómo empieza la iglesia. El título, Hechos de los Apóstoles, no fue impuesto al texto por su propio autor, sino por la iglesia. O sea, cuando él escribió Hechos, no dijo, se va a llamar Hechos. No. Ese título se lo pusieron los líderes, ancianos, pastores o como les quieras decir, de la iglesia que que acababa de nacer, ¿sabe? Sale que estaban naciente. Hechos solo ocasionalmente se ocupa del grupo de los 12, incluyendo a Matías. ¿Te acuerdas que uno de los 12 quedó fuera? ¿Cómo se llamaba el que quedó fuera? Judas, pero estaban muy preocupados por el número. ¿Y qué hicieron los otros 11? Echaron suertes. Unos dicen que eran volados, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿y cayó la suerte sobre quién? Sobre Matías. Su atención, estoy hablando del libro de Hechos, no se dirige a los apóstoles en general, sino particularmente a determinados personajes, especialmente el apóstol Pedro y sobre todo a Pablo. Los trabajos y discursos de Pedro y de Pablo son los principales centros de interés de Lucas. Vamos a ver cuál es su propósito de documentar. O sea, Lucas, que es el autor de Hechos, tiene un propósito para documentar. Yo les voy a hablar de tres cosas, la A, la B y la C, ¿sale? La A es los primeros pasos de los creyentes. ¿Qué era lo primero que quería documentar? Ahí está en pantalla. Lo primero que quería documentar, ¿qué era? Los primeros pasos de los creyentes. O sea, Lucas, ¿sí saben qué profesión tenía Lucas? ¿Qué era? Era médico. Y este cuate se puso a documentar, la hizo de historiador, pero con una estructura mental de médico. Se puso a escribir. Entonces, los primeros pasos de los creyentes. Inciso B, la difusión del Evangelio de Jesucristo. Ese es el inciso B. La difusión del Evangelio de Jesucristo. Y el inciso C, el modo en que el Espíritu de Dios impulsaba en aquel entonces el crecimiento de la iglesia. Entonces, las tres cosas es los primeros pasos, cómo se difundía el Evangelio y cómo el Espíritu de Dios hacía que creciera la iglesia. De eso se trata básicamente y se centra no en los 12 apóstoles, sino principalmente en dos, en Pedro y en Pablo. ¿Sale? Muy bien. Los milagros, sanidades o señales del libro de los Hechos, entre otros son, ahí va, hablaban en lenguas y cada uno lo oía en su propia lengua. Sanaban a un paralítico de nacimiento. Creyeron en una sola predicación 5,000, sin contar mujeres y niños. Ananías y Zafira, por mentirle a Dios, cayeron muertos. ¿Sí se acuerdan de Ananías y Zafira? Le dijeron, voy a vender un terreno y lo que venda del terreno se lo doy a la iglesia. Y lo vendieron y se quedaron con la mitad. Y ándale que se me mueren todititos por mentirosos.
Digan, de eso no hay aquí. Imagínate que cada vez que tú dices, le haces una promesa a Dios y no se te me mueres. No, pues estamos solos aquí, todo aquí se queda solo. Nos quedamos vacíos. Y no estoy hablando de aquí, estoy hablando de todos los cristianos del mundo. Sigo, pero de eso no hay aquí. Ok. De manera general, por manos de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en el pueblo. La población de Jerusalén llevaba a los enfermos y los ponían en camillas a lo largo de las calles para que la sombra de Pedro pudiera cubrirlos. O sea, traían enfermos y con la pura sombra de Pedro sanaban. Nada de que si tenían fe los enfermos y que te reprendo Satanás y no. Nada más con eso. Traían incluso a los enfermos de las ciudades vecinas de Jerusalén y todos quedaban curados. Ok, vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ok. Primer pregunta de mesa. Les voy a dar 2 minutos porque está bien fácil. Primer pregunta de mesa. ¿Por qué esos milagros no se realizan hoy en día de esa manera? Estos hechos, ¿por qué no están actualmente en la iglesia? Corre tiempo. Muy bien. ¿Por qué no están en la iglesia? La respuesta es porque son hechos de los apóstoles. Lo voy a explicar, no me pongan cara de... Y lo que, o sea, todo lo que dijimos es sí, pero no. Ahí va. Denme chance. Ahí va. Son hechos de los apóstoles. Lo voy a explicar, pero necesito que me den tiempo. ¿Sale? O sea que las tradiciones, la religiosidad, el fanatismo, la ignorancia, entre otras cosas, han deshecho los hechos que deberían de ser normales para nosotros. Repito, la religiosidad, el fanatismo, la ignorancia, las tradiciones han deshecho los hechos que deberían de ser normales para nosotros. Pregunta de rápido, ¿qué es normal? ¿Qué es normal? Estamos hablando en un ambiente espiritual. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Normal es todo aquello que guarda el diseño por lo cual Dios lo creó. Cuando hablamos de algo de parte de Dios normal, ¿es por qué? Porque guarda el diseño por el cual Dios lo hizo. O sea, tú estás bajo diseño. Si tú vives tu diseño que Dios te hizo, no el que tú te inventaste, entonces tú vas a vivir una vida normal. ¿Por qué? Porque tú estás bajo ¿qué? Bajo diseño. Entonces, cuando nos habla de lo normal es todo lo que está bajo diseño. ¿Por qué es normal que salga el sol? ¿Por qué es normal que haya calor? ¿Por qué es normal que haya frío? ¿Por qué es normal que haya lluvia? ¿Por qué? Porque está bajo diseño. Nosotros fuimos hechos bajo ¿qué? Diseño. Todos hemos sido bajo diseños. ¿Qué significa desecho? Desecho con H intercalada es el participio del verbo deshacer. O sea, cuando se le quita la forma o figura a algo, cuando ese algo está descompuesto o se descompone. Esto es con H. Cuando no lleva H, entonces sí es la respuesta que ella dio. Desecho es algo que yo tiro porque ya no sirve. Pero cuando tiene la H, está hablando de algo que se descompone, que ya no tiene la forma que debería de tener. Algo que está descompuesto. Es con H y sin H se pronuncia igual, pero no significa lo mismo. ¿Me explico? Por eso le estoy haciendo énfasis en esto. Entonces, con la H intercalada tiene que ver con deshacer. ¿Me explico? Algo que se descompone. Entonces,
Lo primero es ver cuál es el origen de los milagros de los apóstoles en el libro de los Hechos. ¿Cuál es el origen de los milagros de los apóstoles en el libro de los Hechos? ¿Cuál crees que es el origen? Sí, recibieron poder, pero, ¿perdón? La venida del Espíritu Santo, sí. ¿Cuál es el origen? O sea, lo primerito, obediencia, fe, ¿perdón? Duplicaron lo que Jesús hacía. O sea, ¿cuál es el origen de los milagros de los Hechos de los apóstoles? ¿Cuál es el origen? El origen es esto. Ellos, los apóstoles, sí sabían que era un apóstol. O sea, tú no puedes hacer algo si tú no sabes quién eres o qué eres, aunque Dios te lo dé. O sea, Dios les dio el Espíritu Santo, sí. Dios hizo, Jesucristo en la cruz hizo mucho, sí. Pero lo primero es que ellos sabían que era un apóstol. Fue lo primero que ellos tenían que entender, que era un apóstol. Entonces, pregunta número 2 de mesa. Pregunta número 2 de mesa. ¿Me la ponen en pantalla, por favor? Y los que no eran apóstoles, ¿les podían entender sí o no y por qué? Muy bien. Sí y no. Sí, porque tenían mentalidad apostólica. Quien tenga mentalidad apostólica sí le podía entender. Quien no tenga mentalidad apostólica no puede entender. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Denme chance. Es que la respuesta es larga. Denme chance. Lo voy a explicar. La plática o vocabulario de un médico cuando habla de enfermedades, síntomas, signos y medicamentos solamente es interpretado de manera adecuada por otro médico o bien por alguien que conozca los mismos términos, como la enfermera, el radiólogo, el farmacéutico o algún estudiante de medicina. Por ejemplo, si alguien de ustedes va con un médico y le dice, me duele mucho la garganta, y te revisa y te hace, a ver, y te puede aventar un rollo y te dice, no, usted tiene un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y tú, habló en lenguas. O sea, el médico, el especialista o el que sea, se tiene que bajar al nivel para decirte qué tienes. O sea, tienes una infeccioncita en la garganta. Yo me acuerdo cuando nos llevaban a prácticas, cuando estábamos en la universidad, en la Facultad de Medicina, nos llevaban a prácticas a pueblos. A los pueblos nos llevaban. Y uno de los compañeros era brasileño, porque en la facultad donde yo estudié había personas de diferentes países de Sudamérica y de países de habla hispana. Y uno de ellos era brasileño. Y cuando le explicaba a las personas de los pueblos en México, específicamente en Colima, fuimos a hacer prácticas a Colima. Ustedes saben cómo somos los mexicanos, ¿no? Te tomas la medicina y cuando ya te sientes bien, si el tratamiento dice 7 días y al tercer día te sientes bien, ¿qué haces? Ya estoy bien. Entonces, este compañero les decía a las personas que les recetaba la medicina, les decía, tú te tienes que tomar toda la medicina, 7 días. Tomas 4 días medicina, te sientes bien, y faltan 3, te mueres. Tomas 5 días y te faltan 2, te mueres. Tomas 6 días y te falta 1, te mueres. 7 días tomar medicina, vives. No 5 días, no 3 días, no 6 días. Toda medicina completa, 7 días y vives. Claro. Sí, doctor. Y cuando lo oí le dije, ¿por qué les dices eso? En México la gente no toma todo el tratamiento completo. 3 días sienten bien y atiran todo. No, pues sí, cierto, ¿verdad? Entonces, solamente
entre los médicos, es más, te dan una receta y agarras la receta y le empiezas a dar vuelta. ¿Qué dice aquí? Y no le entiendes. Y vas con la de la farmacia y la agarras la farmacia. ¡Ah! Y tú dices, ¿cómo la descubrió? ¿Tiene el don de interpretación de escritos o qué? Porque es un idioma. Otro ejemplo. Cuando un abogado habla de juicios, leyes, amparos, etcétera, solamente es interpretado de manera correcta por otro abogado o por alguien afín, secretarios de juzgado, notarios, estudiantes de derecho. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma. Porque te empiezan a hablar, no, que mira, si tú no haces esta firma, se te va a complicar, te van a meter la demanda y entonces, ¿qué significa? Que si no me das 10,000 pesos te vas a la cárcel. Rápido, ¿eh? Ah, ok, aquí están. O sea, ¿dónde firmo? O sea, ¿sí me explico? O sea, lo estoy explicando. ¿A qué quiero llegar? Hechos fue escrito con un lenguaje apostólico y tiene que ser interpretado con una mentalidad apostólica. El problema que tenemos en la iglesia ahorita es que no sabemos ni qué es un apóstol ni qué es una mentalidad apostólica. Todo lo que tenemos en la iglesia evangélica es mentalidad pastoral. Solamente hay mentalidad pastoral. Es la mentalidad que existe. No sé si me estoy dando a entender. Le voy a poner un ejemplo rápido. La canción de las 100 ovejas. ¿Se la saben? Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Y al verlas todas, le faltaba una, y al redil volvió. Las 99, ¿dónde las dejó? Dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío, la tomó en sus brazos, y al redil volvió. Y todos, ¡ay, qué bonita canción! No es bíblica. No es bíblica la canción de las 100 ovejas que les gusta tanto a los hermanos de la iglesia evangélica. No está en la escritura. ¿Cómo no? Si yo la leíste mal. Dice la escritura que dejó a las 99, pero no dice que las dejó en el aprisco. El aprisco es un corral natural de rocas en un lugar bien protegido, ¿no? Las 99 las dejó solas, sueltas, en medio de la nada. No es cierto que las dejó en un lugar seguro, las dejó ahí. Y sí es cierto que fue por otra. Pero como tenemos la mentalidad pastoral, ¿cómo pensamos en la mentalidad pastoral? Hay que cuidar a las ovejitas, vénganse aquí, aquí las protegemos, vénganse aquí. Aquí, hermano, ¿cómo está? ¿Por qué no ha venido? Aquí lo extrañamos, venga, le llamamos y mi chiquito bebé, no falte a la iglesia, nos vemos los domingos. Oiga, hermano, ¿y por qué no amanecer? Nunca nos llaman para que vengan. No, te mandamos la invitación, brother, porque aquí lo que estamos haciendo es otra cosa. Otro ejemplo. La mujer que perdió las 10 dracmas. Perdón, la mujer que perdió una dracma. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo cuando la perdió? Haz de cuenta que pierdes un billete de 1,000 pesos en tu casa. ¿Qué haces? Cuando pierdes un billete de 1,000 pesos, ponle. ¿Qué haces? Empiezas a mover, ¿no? Si yo aquí lo dejé, y empiezas a mover muebles o no. Y dices, ¿dónde está? Y empiezas el don de sospecha, ¿no? Empiezas a sospechar de todo, ¿no? Aquí estuvo Eric, mi sobrino, yo aquí lo vi. Y con esa carita que tiene, no, hombre, ¿cómo estás, sobrinito? Y empiezas a sospechar, ¿sí o no? Es un ejemplo, brother. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué es lo que se predica en la mente pastoral? Si no tienes a Cristo, no sirves, no vales, no
eres un pobre pecador, no sirves para nada, porque el que no tiene a Cristo, y el que tiene a Cristo sí sirve, el que tiene a Cristo tiene la vida, tú no tienes nada, te vas a ir eres un pobre pecador, ¿sí? Y así está la gente, ¿no? Ay, pues yo soy un pobre venadito que habita en la serranía, y así les predicamos, y a veces hay grupos evangélicos que son horribles. Ven por favor, van y platican, van platicando, llegan así y hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Mira, te presento a fulano de tal. Y el otro le pregunta, ¿es cristiano? ¿Tiene a Cristo? Y el otro le dice, no, es incircunciso, es gentil. Es gentil. Y el cuate que no tiene a Cristo se queda, ¿qué? ¿Que soy qué? No, es gentil, no es salvo. Se va a ir al infierno. Y el otro cuate dice, no, yo soy de bucería, no soy gentil, soy de aquí de bucerías, vale. Y el otro, no, es gentil, no. Gracias, Roda. No sé si les ha tocado, pero son duros, hay duros. Bueno, eso es lo que hace la mente pastoral. Quiero decirte algo. Si encuentras el billete de 1,000 pesos, tiene el mismo valor que cuando estaba perdido, o ya vale más. ¿Valía lo mismo perdido y no perdido? Vale igual. Que lo tenga, que tú no lo encuentres, no quiere decir que vale. Como está perdido, ahora vale 20 pesos el de 1,000. No, vale lo mismo. Las personas valen lo mismo aquí, en la tierra, con Cristo y sin Cristo. ¿Cómo? De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Dios amó tanto al perdido que mandó a su Hijo. Valen lo mismo. Aquí, ahorita. ¿Y cómo piensa una mente pastoral? Están devaluados. Los que no tienen a Cristo, pobre, gentil, pecador, mundano, te vas a ir al infierno. Oh, yo soy el santo. No. Dios ama exactamente igual a ti que al peor de los pecadores, según tú. Y ama lo mismo que a los hijos del Chapo, y que a los del Mencho, y que a los sicarios, y que a los violadores. No están devaluados, están perdidos. Están perdidos. Dios los ama. Pero la mente pastoral te dice, están devaluados. ¿Qué es un apóstol? Vamos a ver qué es un apóstol y con esto vamos a entender muchas cosas. Me voy a ir rápido. ¿Qué es un apóstol? Me voy rápido. No les quiero preguntar porque yo sé que muchos traen sus conceptos de apóstol. Me voy a ir rápido. La palabra proviene del griego apostelo, que significa enviar en pos de sí o de parte de. Es casi similar al término latino misio, enviado, de donde sale la palabra misionero. O sea, la palabra apóstol viene del griego apostelo, significa enviado. Y la palabra en latín, misio, también significa enviado. De ahí viene la palabra misionero. ¿Sale? Ahora, ¿saben el origen histórico de la palabra apóstol? El origen histórico. El origen histórico. Cuando Jesús habló de apóstoles, no fue una palabra que Jesús inventó, esa palabra ya existía. Históricamente ya tenía cientos de años de existir esa palabra. ¿De dónde sacó esa palabra Jesús? ¿Cómo la acomoda? Ahí va. Me voy rápido, porque ya les vi cara de hamburguesa a varios. Ahí voy. Cuando un reino o nación
conquistaba por las armas a otro reino, léanlo por favor, tenían dos opciones. En la primera opción los destruían totalmente. Su segunda alternativa era la de ir absorbiendo o culturizando el reino conquistado. O sea, cuando un reino conquistaba a otro, o los destruían o los absorbían. Por ejemplo, los vikingos, ¿qué hacían los vikingos? Los destruían, les decían bárbaros. ¿Y los romanos qué hacían? Los absorbían, los romanizaban. Sigo. La palabra apóstol viene de lo encargado a los viejos marinos. Los vencedores enviaban generalmente por barco a un grupo de especialistas, quienes eran los encargados de enseñar a los individuos conquistados, ¿qué cosas? Las artes, ciencias y oficios. ¿De quién? Del reino ganador. Otra vez. O sea, la palabra apóstol se originó entre los marinos. ¿Sale? Ahí iba un grupo de especialistas y estos especialistas eran los encargados de llevar, ¿qué cosas? Las artes, las ciencias y los oficios. ¿A dónde? Al reino perdedor. Eso lo llevaban el reino ganador al reino ¿qué? Perdedor. En ese barco viajaban arquitectos, ingenieros, políticos, artistas, economistas, maestros, médicos y comerciantes, entre otros. La bandera del reino conquistador iba a todo lo alto en el barco. Y el cometido era transferir la cultura del reino conquistador al reino conquistado. Entonces, cuando un ejército le ganaba a otro ejército, conquistaban ese pueblo. Y había que enseñarles artes, oficios, otra cultura. ¿Y quiénes viajaban a ese reino conquistado? ¿Quiénes viajaban? El reino conquistador escogía personas. ¿Qué escogían? Arquitectos, ingenieros, políticos, artistas, economistas, maestros, médicos, comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que les enseñaran ¿qué cosa? La cultura. ¿Cuál cultura? ¿La del reino qué? ¿Ganador o conquistador? Que se la enseñaran ¿a quién? A los perdedores, a los conquistados. ¿Qué decían? No los vamos a destruir, los vamos a absorber. El encargado de coordinar a todos los especialistas que iban en el barco para transferir una cultura de un lugar a otro se llamaba el que coordinaba a todos los ingenieros y arquitectos y comerciantes y doctores y maestros y todos los que iban, el que le daba cuentas al rey de esa nueva nación o de esa nueva ciudad que iban a absorber, le llamaban ¿cómo? Apóstol. El ser apóstol tenía que ver más con su naturaleza que con un puesto político. Cuando hablo de naturaleza me refiero a que ese era su llamado, esa era su asignación. ¿Sí me explico? O sea, el rey sabía quiénes de su reino tenían por vocación el ser apóstoles. No era un puesto, pues este es mi primo, este es mi sobrino, este es el hijo de mi compadre. Le doy el puesto para que se vaya de embajador allá. No. Eran personas que tenían esa ¿qué? Vocación. ¿Esa qué? Asignación, ese llamado. Y eran los encargados de coordinar a los especialistas para establecer ¿qué cosa? La cultura. Ok, sigo. El apóstol se sembraba en ese reino conquistado
hasta que la cultura de su reino se fuera imponiendo y la vieja cultura fuera desapareciendo. ¿Qué hacía el apóstol? ¿Qué hacía? Se sembraba. ¿Qué dice Jesús? Si el grano de semilla no cae en tierra y muere, ¿no puede qué? ¿Dar qué? Fruto. Cuando Jesús está hablando de que el grano de semilla cae en tierra y muere, si no, no puede llevar fruto, está hablando de vidas que se siembran en un lugar. Está hablando de personas que tienen un llamado de parte de Dios, que se siembran ahí. Por eso oímos nosotros, dicen, fulano de tal dejó su país, dejó su ciudad y se fue a tal lado, ahí a compartir, a dar su vida. Pero no nada más es de un lugar, no nada más tiene que ver de un país a otro. Puede ser en tu mismo país. ¿Sabes qué? Yo tengo un llamado, yo voy a sembrarme en tal ciudad. Si tú me preguntas, Ernesto, ¿y tú por qué te viniste? Porque me vine a sembrar a Puerto Vallarta. Dios me dijo, vete a Vallarta y siémbrate ahí, ahí te quedas. ¿Que yo quería? No. Hace 33 años que yo me vine, Puerto Vallarta tenía 100,000 habitantes. Ahorita tiene 330, sin contar Bahía de Banderas. Todas las calles, casi todas estaban en piedra. ¿Sí o no, María Luisa? ¿Sí o no, Sara? Piedras, pero piedras no en cemento, no, así. Y yo le decía a Dios, ¿cómo me voy a ir a ese pueblo piedrero? Si yo soy Ernesto Rueda, señor, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Señor, ¿qué onda? Pues mídele, señor. Y el Señor me dijo, no, así me gustas, papito, vámonos. Y te tienes que sembrar. Eso era lo que hacía el apóstol. El imperio romano es un ejemplo de cómo culturizaban a los reinos conquistados, ya que no mataban a los conquistados. Ahí tengo un pasaje de Lucas, agárrate, abróchate el cinturón. Todos los religiosos abróchense el cinturón. Los que están oyendo, no los que están aquí, porque aquí no hay religiosos, ¿verdad? Ahí va. Lucas 6:12 dice, en aquellos días fue al monte, ¿a qué? A orar. Y pasó la noche, ¿qué? Orando a Dios. Verso 13. Y cuando era de día, ¿llamó a quién? ¿A quién llamó? A sus discípulos. ¿Y a cuántos escogió? A 12. ¿Y a los cuales les llamó qué? Apóstoles. Si nos fijamos bien, Jesús tenía apóstoles. La que sigue, cabina. Y no tenía iglesia. Y aún más espinoso y difícil de entender, tenía apóstoles y no los había redimido. No eran salvos como nosotros, como tú y yo. No había muerto en la cruz, no había resucitado al tercer día, pero ya tenía apóstoles. ¿O no? ¿O qué dice? ¿O le agarramos las tijeritas a la Biblia y le recortamos donde no nos guste? ¿Por qué? Porque el concepto de apóstol no está asociado a un cargo, a un puesto, a un oficio. Está asociado o mancomunado a una esencia, a una naturaleza, a una vocación, a una asignación de parte de Dios mismo. La clave es que la iglesia tenga una mentalidad apostólica para no tener una iglesia deshecha. O sea, cuando no tiene forma o no tiene la figura o el diseño divino. Por eso hay cosas que no le entendemos, porque traemos mente pastoral. La mente pastoral es una mente de obras. No, ese es gentil, ese no sirve. Este apenas se acaba de convertir, es una. ¿Por qué? Porque es una mente por obras. Y el libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo se escribieron ¿por quién?
Por apóstoles. Y tiene que ser interpretado ¿por quién? Por apóstoles o por quien tenga una mentalidad apostólica. ¿Y qué es un apóstol? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un apóstol? Se los acabo de decir. Es un cuate que se siembra en un lugar para establecer una cultura de un reino sobre otro reino. Un apóstol no es un hermano que está en cobertura de 30 iglesias, que les cobra el diezmo y que está cuidando al pastor que no haga sus menjurjes de dinero con las hermanitas de la iglesia y que se pare cada 3 meses ahí para decir que él es el apóstol. Eso no es apóstol, esa es una payasada. Mentalidad apostólica, ¿qué es? Cuando yo entiendo que fui llamado de parte de Dios para sembrar mi vida donde Él quiera, para transferir la cultura de los cielos a la tierra. ¿Qué es el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey. Venga a nosotros y hágase tu voluntad en la tierra como se hace. Está hablando de cultura, así como en el cielo, que se haga ¿dónde? Aquí en la tierra. Por eso no hay milagros, porque no tenemos esa mentalidad. Tenemos una mentalidad pastoral. La mentalidad pastoral es mira, venga. Pero no existe la mentalidad de establecer la cultura de allá acá. Cuando intentamos como iglesia hacer los hechos de los apóstoles y no nos salen, es por algo muy sencillo. Estamos descompuestos. Estamos en el deshecho. O sea, no tenemos esa mentalidad. O sea, nuestra mentalidad es pastoral, es voy a la iglesia para que el pastor ore por mí, me dé mi abrazo, me dé mi apapacho, sentir bonito, calientito la presencia de Dios. Ay, qué bonito se siente y me voy a mi casa. Yo hago lo que quiero y al siguiente fin de semana vengo y para volver a sentir lo mismo. Mentalidad apostólica no. Mentalidad apostólica es yo vengo a la iglesia a ponerme de acuerdo para ver cómo le hacemos para establecer la cultura de los cielos en la tierra. Y todos los días de la semana yo estoy trabajando en mi asignación, en mi vocación, para ver qué es lo que yo tengo que aportar para que la cultura de los cielos esté en la tierra. Y cuando yo hago eso, entonces sí, estas señales seguirán a los que creen. ¿Las señales qué? Me van a seguir. Yo no voy a seguir a las señales. Me van a seguir. Si alguien se tiene que sanar, se va a sanar. Si alguien se tiene que levantar de algún problema físico, empresarial o familiar, se va a levantar. Porque me va a seguir la señal, por la mentalidad. Ya casi termino. Acuérdate que hay 3 Cristos. ¿Te acuerdas de los 3 Cristos que te he hablado? El Cristo del Antiguo Testamento, que es el Cristo ¿qué? Profetizado, el que nos profetizaron que iba a venir. ¿Te acuerdas? Y un día vendrá y hará. El Cristo de los evangelios, ¿cuál es? El Cristo terrenal. ¿Qué hizo el Cristo terrenal? Vino a cumplir la ley y vino a hacer milagros para que creyéramos que ¿qué? Que Él era el Cristo. Sanaba, levantaba muertos, multiplicaba comida para que comieran, caminaba sobre el agua. O sea, hacía muchas cosas. Es el Cristo para que nosotros entendiéramos. Pero ese Cristo ya fue clavado en la cruz y ya resucitó. Ahora tenemos al Cristo resucitado, glorificado. Fue el Cristo que Pablo conoció. Cristo, aunque vivió en la misma época que Jesús, nunca vio al Cristo terrenal.
Por eso tenía mucha revelación y entendimiento, porque él pudo ver al Cristo glorificado. Por eso Pablo le entendió a este asunto de los reinos, porque él dijo, entonces hay que bajar la cultura de los cielos a la tierra. Ya le entendí. Cuando Jesús hablaba de las parábolas, ¿de qué hablaba, señores? Todos los cuentitos de las parábolas, no, es que esta parábola habla del perdón, y esta habla del amor, y esta del Padre. No, no es cierto. Todas las parábolas hablan de reino. ¿Qué decía Jesús? ¿Cómo les explico el reino? Miren, el reino de Dios es semejante a, y nos platicaba un cuentito. El reino de Dios es semejante a, y nos platicaba otro cuentito. Si tú te pones a leer las parábolas, siempre o casi siempre Jesús haciendo referencia a, el reino de Dios es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. Porque ese es el tema. Y mientras nosotros no entendamos cuál es el tema, los milagros no van a estar. Y si tú vienes por un milagro económico, no va a estar en tu vida. Y si vienes por un milagro físico, no va a estar en tu vida. Y si vienes por un milagro familiar, no va a estar en tu vida. Y no es porque Dios no quiera, porque en el nuevo pacto dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Ya Dios te lo dio. Ese negocio que tú quieres ver exitoso ya te lo dio, pero no lo vas a ver en la realidad con una mentalidad pastoral. Tienes que tener una mentalidad apostólica. Última parte, revelación de la revelación. Ya vimos hechos, ya vimos desechos, ahora vamos a ver contrahechos. ¿Qué es un contrahecho? ¿Qué es un contrahechos? Me voy rápido. Contrahechos, ¿qué se les ocurre? Correcto. Esta palabra tiene dos connotaciones o implicaciones. La voy a explicar de otra manera. ¿Qué es un anticristo? Tiene dos connotaciones anticristo. Primera, el que está en contra de Cristo. Y la segunda, el que toma el lugar de Cristo. Un anticristo es el que está en contra. Y la segunda connotación es el que dice, no, pues yo soy Cristo. O quiere tomar el lugar. El que se quiere hacer omnipresente, omnisciente, el que, ¿me explico? O a quien las personas le dan el poder de Cristo. ¿Me explico? Ok. Entonces, contrahechos tiene también dos connotaciones. Primera, es cuando se está en contra abiertamente de la vida apostólica o que los creyentes tengan esta mentalidad apostólica. Incluso predican y enseñan que el ministerio apostólico en la actualidad no existe. Hay denominaciones, organizaciones que dicen, no, el ministerio apostólico murió cuando murió el último de los 12. O murió cuando murió Pablo. Eso predican. Porque no saben lo que es un apóstol. Ellos creen que un apóstol es un señor de más de 50, 60 años que se la pasa supervisando iglesias y cobrándoles el diezmo del diezmo. O pidiéndoles una lana para su red apostólica que traen. Pero ¿qué dice Efesios 4:11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él los constituyó. No dice, él los va a constituir por 15 años, por 30 años y a los demás para siempre. No, los constituyó. Porque el apóstol es una palabra que ya existe y ya se las expliqué de dónde la sacó Jesús. Yo sé que los cristianos, sobre todo el mundo evangélico, está bien quemado. Medio mundo se dice apóstol, ¿o no? Yo he platicado con apóstoles, bueno, que dicen que son apóstoles. Y me siento con él, que es un apóstol. No saben. Criatura, cosita. No sabe. No sabe. No, pues es la... Y con la Biblia y su corbata y hermano, es que no saben. Y no se trata de avergonzar. Se trata de que tenemos que ser gente instruida en el reino.
para poder manifestar a Cristo que vive en nosotros? ¿Cómo vamos a poder manifestar a Cristo en la ignorancia? ¿Cómo vamos a manifestar a Cristo en la pobreza? ¿Tú crees que tú, como una persona que se la pasa toda tu vida enfermo, amargado y endeudado, vas a poder glorificar a Cristo en la sociedad? No estoy diciendo que no pases por pruebas, todos pasamos. ¿O no, Mireya? Todos pasamos. Ella es una empresaria, todos pasamos situaciones difíciles, pero son pasajeras y son pruebas, ¿o no, Martín? ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios, Martín, con nosotros? Amoldarnos a la imagen del Hijo para que después el postrer estado de nosotros sea mejor. De eso se trata el cristianismo. Pero ¿dónde nace todo? En la mentalidad, en entender qué cosas somos. Sigo. Segunda cosa de antihechos es cuando se hace una copia lo más parecida posible a lo que es un apóstol, o sacan su propia idea de lo que es un apóstol. Somos re buenos en la iglesia evangélica para inventar lo que es un apóstol. Buenísimos. Y le encontramos los textos del Nuevo Testamento, los agarramos como comodines, ¿verdad? A ver cómo los acomodamos, ¿verdad? A ver cómo se nos acomoda a nuestra forma de pensar. Aquí no se trata de acomodarnos la doctrina o las enseñanzas. Aquí se trata de acomodar tu vida a lo que dice el Señor, punto. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Pues me vale si estás de acuerdo. Hay cosas en las que yo tampoco, mi carne tampoco está de acuerdo. Pero aquí no se trata ni lo que tu carne diga ni lo que mi carne diga. Aquí se trata de ver exactamente lo más posible qué es lo que dice la Escritura. Y si nos tenemos que ir al griego, nos vamos al griego. De eso se trata. No es que no existen los apóstoles, señores. Entonces los hechos, ¿por qué no están actualmente en la iglesia? Porque son hechos de los apóstoles y de aquellos creyentes que tengan una mentalidad apostólica. Más adelante, por favor. La que sigue. La que sigue, cabina. ¿Alguien en la cabina que le diga que la que sigue? ¿Se trabó? Ok. Ahí está. ¿Por qué no están en la iglesia? Porque son hechos de quién? O de la gente que tiene que mental. Mira, no necesitamos ser apóstoles, pero necesitamos tener la mentalidad de entender que todo lo que leemos en el Nuevo Pacto fue hecho con esa mentalidad. Gente que está pensando en establecer la cultura de los cielos en la tierra. No es gente que está pensando en cómo le hago para pagarle a Coppel. ¿Cómo le hago para pagarle el pago del carro? ¿Cómo salir de la renta? No es gente que está pensando ¿cuándo va a haber una barata en Liverpool para ir? O si hay que ir el Buen Fin, o hay que comprar en diciembre o en enero. ¿Cuándo es más barato? Es otra mentalidad. La mentalidad pastoral es una mentalidad de vénganse aquí mis 99 y aquí juntitos nos vemos todos bien bonitos. Aquí seguritos todos, mira qué bonitos nos vemos todos. No, los 99 no los dejó en el aprisco, los dejó sueltos. Lee la Escritura, te vas a dar cuenta. Pero componemos canciones bajo perspectivas pastorales, con mente pastoral. Y menospreciamos a mucha. No, hermanos, ya no hay que ir a esas reuniones porque allá son inconversos, son gentiles. ¿Y qué tiene que sean gentiles? ¿Que no somos la luz? ¿Y la luz que no tiene que estar donde está la oscuridad? Entonces, ¿de qué se trata pues? De eso se trata. Los hechos no están en la iglesia porque la iglesia está deshecha, o sea, no tiene la forma o la figura o el diseño divino.
Cuando intentamos como iglesia hacer los hechos y no nos salen, es por algo muy sencillo: estamos descompuestos. Algunos no creen en los hechos y están en los contrahechos, predicando y enseñando que el ministerio apostólico en la actualidad no existe. He conocido pastores que predican esto, sí. ¿Y tienen argumentos? Sí. ¿Bíblicos? No. ¿Teológicos? Sí. ¿Filosóficos? Sí. Otros sí creen en los hechos, pero son copia de lo que ellos se imaginan que es un apóstol. Y se la pasan sacándole dinero a la gente. Hay tres realidades y con esto termino. Tres realidades. Hechos: los que somos o tenemos mentalidad apostólica. Sabemos nuestra naturaleza, nuestra asignación y la vamos a llevar a cabo a pesar de todo lo que te imagines, todo lo que le quieras poner. Hechos. Los desechos, segunda, no se apegan a la forma o figura del diseño divino, están descompuestos y así quieren seguir. También son cristianos, son hijos de Dios, pero están en su mundito. Dicen, no, yo, mucho rollo, yo nomás quiero ir a una iglesia los domingos cada 15 días y ya. Es lo que quiero. Esta iglesia no me gustó porque aquí enseñan de otra manera y me siento muy comprometido. A mí me gusta así suavecito, así suavecito, báilamela suavecita, así que sea rico, así suavecito, así como el compromiso, así no me gusta. Les da risa, pero yo he platicado. ¿O no, Belén? ¿Dónde estás, Belén? ¿Verdad que sí? Dice, no, es que no voy ahí porque me hacen pensar mucho y ahí está no, yo prefiero que me hagan una lista de lo que sí, de lo que no. Digo, no, pues no la vas a encontrar, brother. Aquí no vas a encontrar una lista de qué sí, qué no. Es un asunto entre tú y Dios. Y lo que Dios quiere hacer contigo, tú lo sabes. Y aquí no se trata de engañarnos entre nosotros. Aquí se trata de apoyarte. ¿En qué? En tu asignación, en tu llamado. Al 100%. De eso se trata aquí. De que tú descubras qué es tu asignación para que te pongas a hacer lo que Dios diseñó para ti. Para que seas un cristiano normal. ¿Qué es un cristiano normal? Uno que está haciendo las cosas bajo el diseño divino. Punto. Y los contrahechos, hay dos. Los contrahechos están abiertamente en contra de la vida apostólica, o que los creyentes tengan una mentalidad apostólica. Son los que dicen que ya no hay apóstoles. Y los B son una copia lo más parecida posible a aquellos que creen que es un apóstol, pero falsifican y fingen el conocimiento que dicen tener. O sea, imitadores de lo que es un apóstol. No estoy diciendo que no hay apóstoles, claro que hay. Claro que hay. Pero la gran mayoría ni saben que es un apóstol. Y mucho menos viven una vida apostólica. ¿Una vida apostólica qué es? Un cuate que se dedica a coordinar a los creyentes en Cristo para que cumplan su asignación de parte de Dios en participar, en establecer la cultura de los cielos aquí en la tierra. Punto. Eso es. Es un coordinador. Muchos me dicen, Ernesto, ¿tú te consideras apóstol? Sí. ¿Por qué? Porque estoy coordinando a muchas personas que ya tienen una asignación de parte de Dios y que ya le entendieron que el cristianismo se trata de transferir la cultura de los cielos a la tierra. Es toda mi función. No tengo otra. Capacitarlos, darles las herramientas, apoyarlos, hasta ahí. Oye, pero ahí en la iglesia les piden el diezmo. No,
No, no les pedimos el diezmo. ¿Cuánto les piden? Lo que cada quien quiera dar. Es que todos los apóstoles se van sobre la lana. No, si quieres dar el 0.001 de tus ingresos, dalo. No hay sobrecitos, no hay nombres, tú das lo que tú quieras. Y si quieres dar el 50% de todos tus ingresos, dalo. Y tampoco hay sobrecitos. Y los que dan más no se sientan adelante y los que dan menos se sientan atrás, tampoco. Eso no es un apóstol. Hechos, deshechos y contrahechos. ¿Dónde te ves o te quieres ubicar en la historia del 2024 hasta que Dios te llame a tu presencia? Vamos a orar. Terminamos la grabación en este momento. Cierra tus ojos, por favor.